toda esta coyuntura, lo que dejó el acto del Luna Park con Carlos Germano, con consultor amigo de la casa. Carlos, ¿qué tal? Roberto Pascual y José Picón te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué dice ambos? ¿Todo bien? Bien, bien. Muy bien. ¿Vos, Carlos? Bien, bien, bien. Con un poco de frío nomás. Está fresco. Bueno, Carlos, bueno, ¿qué lectura haces del acto de Milei? ¿Qué análisis se puede hacer respecto de esa puesta en escena? A ver, yo creo que este es uno de los ejes centrales de Javier Milei. Javier Milei eso lo va a seguir utilizando en forma, te diría, permanente. Es lo que el consultor político habla de en campaña permanente. Él Ajá. sabe perfectamente que en ese tipo de actuaciones, en ese personaje creado, él entra con mucha fortaleza y de alguna manera tiene un contacto con ciertos sectores de la sociedad que le aprecian eh, esa, esa arista de su personalidad. Yo te diría, José, que si vos mirabas el, el escenario en el cual se hizo el acto y quiénes fueron los concurrentes, ahí yo noté dos temas de más interesantes. El Ajá. primero, había mucha gente joven. Sí. Joven, te diría, desde 14 años hacia adelante, acompañados por sus padres. Y el segundo dato, y creo que ahí va a tener que preocuparse mucho el peronismo, había mucha gente, clase media trabajadora, que se veía claramente, casi todos del conurbano bonaerense, y ahí también empezás a entender qué pasó en este país en noviembre del año pasado, ¿no? Ujú. Y me parece que en ese tipo de escenario, Milei se siente muy cómodo, esta cosa del diálogo directo eh, con la sociedad, del grado directo con sus gente que lo sigue permanentemente. Yo te diría que hay una ruptura y donde cuando él se pone más, te diría, alocado, más disfuncional con respecto a la política tradicional, es cuando más crece en el contacto con la sociedad. Ujú. Fíjate que en casi todos los sondeos y algunas empresas hasta le dieron que creció entre 2 y 3 puntos con respecto a mediciones de hace 30 o 40 días atrás. Claro. Y te diría, no cambió nada, el ajuste sigue siendo violento, la ley base sigue fracasando, o sea, creo que se sigue viendo una muy mala gestión, no hay una buena gestión de gobierno, empiezan a plantearse las posibilidades de cambio de gabinete, digo, pero ese escenario de él, digo escenario por lo que por la forma en que se maneja, eso creo que lo va a seguir en forma permanente, lo va a ver si lo va a hacer permanentemente, o sea, porque ese creo que es una de las fortalezas centrales que tiene Javier Milei, presidente de la Argentina. Ahora, Carlos, es solamente esta cuestión marketinera de Milei, esta postura de Milei, o hay también la gente que lo sigue apoyando, o como vos decís, creció el apoyo en 2 o 3 puntos, hay también algo de temor a que vuelva lo que ya estuvo. ¿Hay un combo de eso o es solamente la figura de Milei? No, yo creo que están, digamos, no hay una sola razón, Ujú. hay muchas razones. Lo Sí. que sí está claro es que lo que digamos el escenario opositor todavía sigue conmovido, todavía sigue sin entender qué pasó, cómo Javier Milei es presidente de la República y en ese escenario
lo que yo estoy viendo es que también lo está ayudando mucho las voces que hoy se están oponiendo al proyecto libertario. Me parece que lo ayuda en demasía de cómo está hoy la situación política del país. Sí, claro. O sea, me parece que en general la oposición tiene más que ver con el pasado y lo que no pueden transmitir es futuro. Y ahí es donde la fortaleza de Milei, con su personalidad, con su estilo, también, digamos, lo ayuda hoy a estar en la posición que está. Hay muchos analistas, Carlos, que dicen que cada vez que aparece Alberto Fernández o Cristina, Milei aplaude o se sonríe. Esto es un poco decodificar lo que estabas planteando ahora, digamos, la relación del pasado. No Sí, tengo ninguna duda de eso. sí, No tengo ninguna duda. Vos fijate la mala lectura, fundamentalmente de los y algunos más, pero bueno, nombraste a Cristina y nombraste al expresidente de la República, Alberto Fernández. sí, Digo, yo creo que tomaron como un punto de quiebre la multitudinaria marcha en respaldo del financiamiento educativo, las sí. marchas universitarias que se fueron dando no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Y me parece que eso fue puntual, y yo creo que ahí, fíjate que, por ejemplo, Cristina, creo que apareció 3 o 4 veces públicamente después de esa marcha. Ujú. Estuvo en Quilmes, estuvo 2 veces en el Instituto Patria, digamos, con una presencia permanente en redes sociales, lo mismo que el expresidente de la República, y me parece que no están leyendo bien la realidad. Yo creo que hay una voluntad de cambio todavía muy fuerte en la Argentina, Claro. que se manifestó en noviembre y que no se acotó todavía. Todavía sigue vigente esa voluntad de cambio. Es como que la sociedad, digamos, apostó a algo porque venía de 2 fracasos muy fuertes. O sea, en el 2015, había una expectativa de cambio también muy fuerte y la sociedad quedó totalmente defraudada con Macri presidente. Volvió a apostar a la política en el 2019, creyendo que Alberto Fernández era la contracara a la personalidad impulsiva de Cristina Fernández, pero con todo el peronismo unido iba a ser muy importante, y fue un fracaso absoluto en un gobierno, digamos, que no estuvo a la altura de las circunstancias, y me parece que en el 2023 pateó el tablero. Claro. Dijo, basta, la política no nos está resolviendo, o el conservadorismo político no nos está resolviendo las necesidades que tenemos, y fundamentalmente en un dato central, que era, queremos que terminar con el silenciamiento del futuro. Necesitamos tener previsibilidad, de saber hacia dónde me puedo desarrollar. Fundamentalmente te diría el sector etario, y ahí sí a todo nivel socioeconómico, entre los 18, 20 años hasta los 40, 45 años, que es el sector más castigado para poder proyectarse hacia dónde quieren apuntar su vida. Y esto me parece que fue lo que se votó, y a partir de ahí la gente optó por una propuesta totalmente diferente a lo que se venía votando desde el año 1983 a la fecha. Bueno, y ahí tenés el resultado. Ahora, eso no cambió en tan poco tiempo, porque también Milei lo dijo. No es que prometió un mundo de rosas. No, dijo, voy a hacer el ajuste más fuerte del que pide el Fondo Monetario Internacional. O sea, la sociedad sabía, porque lo estaba sintiendo, que ya no llegaba a fin de mes, que ya sabía que también, digamos, la plata se iba esfumando diariamente. Y bueno, esto, digamos, no cambió, y yo creo que ahí es cuando hablas de la tolerancia social, y yo creo que eso se está manteniendo. Ahora, ¿hasta cuándo? Y bueno, en la medida que también la sociedad empiece a ver, digamos, un destino.
Y este me parece que es la gran responsabilidad que tiene el gobierno, y también ahí entendés que todavía no hay un plan estratégico económico, y esta posibilidad con la personalidad que tiene Javier Milei, este personaje creado, digamos, totalmente desinhibido, totalmente disruptivo, también permite estar, digamos, ganando tiempo para ir viendo y apostando fuertemente a la caída de la inflación, que indudablemente le está yendo bien al hombre en lo macro, que todavía no pudo llegar a lo que es el metro cuadrado de la sociedad, de cada uno de nosotros. Carlos, yo creo que evidentemente en lo comunicacional y en la transmisión de esperanza de Milei forma parte de uno de sus grandes activos. Por ejemplo, una de las cosas muy notorias fue que apareció en la portada de la revista Time en esta semana, lo cual, si se quiere, es un logro, más allá que la nota no es muy agradable. La pregunta Vos es... sabés que yo te escucho muy bajo, Pascual, te estoy como perdiendo, ¿eh? Lo que pasa, Ahí está, esto ya está, ahí está bien. la pregunta es, el creciente malestar social que se perfila a partir de Misiones y a partir de otras reacciones, sobre todo gremiales y demás, ¿vos creés que está en incremento o no? ¿O te parece que no pasa nada con respecto a eso? A ver, yo te diría que hay algunos temas que habría que mirarlos. Si interpreté bien la pregunta, es porque que te escuché muy bajo. Yo lo que veo, por ejemplo, hay un tema que está, digamos, beneficiando de alguna manera a Javier Milei, que es la deflación de liderazgos en la Argentina. Ajá. O sea, hoy, digamos, no hay líderes sólidos a nivel nacional. Con un partido radical y un partido peronista, fundamentalmente, y tomo a esos dos como eje, porque fueron los que dominaron el escenario político argentino, tomemos como punto de partida del 83 hacia adelante. Uh-huh. Ahora, en esa acción de liderazgos hay algunos líderes que a nivel local son muy sólidos, muy fuertes. Estoy hablando de Formosa con Gildo Infran, estoy hablando de Santiago del Estero con Gerardo Zamora, y estoy hablando de Misiones con el ex gobernador Carlos Rovira, con un manejo de todo el mundo político, social, económico, y si me permiten, a pesar de respetar mucho la división de poderes, en esas provincias también con un manejo muy fuerte hacia el Poder Judicial. Sí. Digo, y lo que está pasando en Misiones son esos puntos de quiebre que hay que mirar con mucho detenimiento, si eso no puede ser digamos, la punta de un iceberg, de que se pueden venir también conflictos sociales de mucha intensidad. ¿Por qué? Y porque al ver un corte abrupto de dinero hacia las provincias, llámese por fondos judiciarios o por aportes extraordinarios, cada vez se le va a ser más difícil, porque por la cantidad, digamos, de dinero que necesitan todos los meses para hacer frente fundamentalmente por la mayor cantidad de empleados públicos que hay. Uh-huh. Entonces eso, de alguna manera, me parece que yo lo miraría, o al menos lo estoy analizando y mirando con mucho detenimiento, porque el tema de Misiones, hay un grado ahí, Pascual, de liderazgo muy fuerte, muy consolidado, y sin embargo explotó. Claro. Y explotó, fíjate vos, con seguridad, salud y educación, que son los tres, digamos, objetivos centrales que tiene el Estado para responder. Claro. Y ahí es donde uno dice, ¿esto se puede trasladar
a otras realidades, y ahí por eso te marco de los liderazgos consolidados. Si en una provincia con un liderazgo fuerte como en Misiones pasa, yo te diría que abro un signo de interrogación y veo hasta dónde, qué es lo que puede pasar. Y eso, ¿vos creés que eso puede ser trasladable a la provincia de Buenos Aires, digo, este escenario de Misiones, o hay un gobernador con un mayor liderazgo, con un acuerdo político con los gremios más fuerte? ¿Cómo lo ves el caso de A Kicillof? ver, yo lo de provincia de Buenos Aires veo que la debilidad que le estoy viendo desde el punto de su construcción política al gobernador, que el gobernador no está manejando sus tiempos políticos. Ajá. O sea, hoy es una alternativa clara para poder encauzar o liderar el post-kirchnerismo, Axel Kicillof. Pero me parece que hay un adelantamiento de tiempos. Yo no hablé con el gobernador, pero la percepción que empiezo a tener es que yo tampoco creo que él quisiera adelantar tanto los tiempos. Me parece que la realidad de esta deflación del liderazgo con el cual te hablaba, se le adelantaron muchos tiempos. Ajá. Y tiene dentro de ese esquema partidario Cristina Kirchner, que su mayor fortaleza, donde más fuerte está, es en el sur y en el oeste del Gran Buenos Aires. Uh-huh. O sea que indudablemente va a tener un desafío muy fuerte el gobernador de la provincia, pues te vuelvo a repetir, me parece que falta mucho tiempo y creo a su vez que hay un adelantamiento de una interna tan feroz que se empieza a plantear que puede generar algunos inconvenientes claros para los objetivos o las ideas que tenga el gobernador para liderar un proyecto nacional. Vos hablas mucho de deflación del liderazgo. En ese aspecto, ¿qué te parece la postura de la CGT, más que de la CGT, te diría del gremialismo en general? ¿Hay un reapoderamiento de los gremios o a vos te parece que siguen estando perdiendo potencia? Yo lo que creo, Pascual, es que el problema que tienen los gremios es hoy cómo se arregla. Digamos, los gremios es de las instituciones peor evaluadas por parte de la sociedad. Digamos, son caras desde hace más de 30 años que ves siempre las mismas caras, digamos que no cambiaron para nada su metodología, y me parece que es un poco lo que yo planteaba de este esquema de deflaciones de liderazgos. Hoy la CGT o los trabajadores en general no tienen líderes que puedan tener una mayor conexión con determinados sectores de la sociedad. Me parece que hoy no están en condiciones de plantear seriamente una huelga nacional. Les está costando, fíjate lo de la huelga docente de ayer en la capital federal, según estaba leyendo, obviamente con las diferencias que se pueden dar, pero no más del 30-35% tuvo, en general la mayoría fueron a trabajar. Digo, están dando situaciones donde me parece que lo que quedó muy en evidencia es que haciendo lo mismo, eso fue lo que la sociedad rechazó en noviembre del año pasado con Milei presidente. Si no generás un cambio, te diría estratégico, me parece que eso va a seguir tan trabajando para Milei. En la medida que tengas las mismas voces y las mismas caras, la sociedad dice, che, pero si este hombre pierde este hombre, lo que viene es más de lo mismo. Si ya lo vivimos esto. Claro. ¿Hay posibilidades de cambio con las mismas caras? Me parece que es la encerrona en la que hoy está viviendo la política y la dirigencia en general de la Argentina. Carlos, con respecto a la ley bases, viste que hay mucho debate ahí, está trabada en el Senado, y hay distintas lecturas, como algunas dicen que el gobierno efectivamente necesita esa ley bases
y a veces el propio presidente da señales en ese sentido, pero por otro lado parece que como que el gobierno tampoco hace demasiado esfuerzo como para que salga. Vos, el análisis es, ¿le conviene al gobierno que salga esa ley o le conviene que no salga para seguir castigando al tema de la casta, digamos, que es un leitmotiv de mi ley? Mira, yo te diría, y creo que con vos lo he hablado en varias oportunidades, y yo te hablé mucho de la falta de expertise y la falta de profesionalismo. Sí. Yo creo que el gobierno está sufriendo un desgaste muy fuerte. Estas incertidumbres que se están creando al no poder aprobar una ley, al margen de que del acto del miércoles o lo que va a ser mañana en el Cabildo, que puede también despotricar contra la casta, yo creo que esto le genera un desgaste muy grande. El hecho, porque no está generando previsibilidad y no está generando confianza. Lo va reflejado en los movimientos del dólar. Siempre cuando pasan estas situaciones, lo primero que tenés que mirar es qué pasa con el dólar. Y el dólar indudablemente se movió. ¿Es peligroso? No lo sé. Pero digo, a mí me parece que por más que el presidente genere los actos que está generando, como que dice que esto no cambia absolutamente nada, yo te diría que le está produciendo un desgaste a su figura y a su gobierno, a su gestión de gobierno, que empieza a tenderse peligrosa. A mí me parece que coincido con tu lectura porque él mismo anoche plantea que el debate de la ley bases es un hito para su gobierno y que a partir de eso él va a definir cambios en el gabinete. Digo que parece que no le importa bastante más de lo que se sugiere en la ley bases, ¿no? Yo pienso eso, y vos imagínate que ya estamos terminando el quinto mes, o estamos transitando el quinto mes y no han podido sacar una ley, y donde lo que se viene leyendo y aparte uno hablando es la mala praxis en lo que fue la negociación con el Senado. Recién la semana pasada la vicepresidenta de la República empezó a participar, una figura central en el esquema libertario, porque ya demostró cintura para con 7 senadores poder lograr las autoridades, quiénes eran las autoridades que armaron, cómo armaron las comisiones. Me parece que haberla dejado de lado, creo que fue un acto de imprudencia política que lo están pagando ahora. Y me parece que esto genera y muestran claramente la debilidad de un gobierno que tiene 7 senadores, tiene 40 diputados nacionales, digamos, y me parece ahí es donde también ves la exaltación de la figura de Milei, donde tiene que estar permanentemente hablando, tiene que ir a España y plantearse muy fuerte su presencia, donde genera una situación que está en todos los diarios. Todo este tipo de situaciones, porque indudablemente lo que tiene que lograr para generar confianza no lo está logrando. Vos hablas de imprudencia. Por ejemplo, ¿no te pareció una imprudencia los alcances de la ley base? En vez de haber hecho un paquete tan grande, podía haber logrado triunfos parciales si como proponía el radicalismo hubiera hecho propuestas más acotadas. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué definís como peligroso? A ver, Pascual, yo te diré, a mí me hubiera gustado ley por ley, pero es el diario del lunes. Ya digamos, ellos plantearon un esquema de trabajo, un esquema, digamos, legislativo, y en el cual en el análisis, lo que uno está viendo es que, indudablemente, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Me parece que esto es lo que uno ve. De acuerdo a lo que uno fue viendo tanto en diputados y mucho más en senadores. Ellos pensaron que ya con la media sanción el tema estaba resuelto, y me parece que fue el error estratégico peor todavía, porque los senadores se plantaron como cámara revisora, y a partir de ahí la demora sigue siendo eterna. O sea,
Y el otro fracaso es que el 25 de mayo era una salida y bueno, no pudieron cumplir el objetivo central que era el pacto de mayo, ¿no? Claro. Carlos, la última y agradeciéndote. El PRO en todo esto que está en un escenario absolutamente incómodo, ¿no? En una virtual ruptura. Patricia Bullrich queriéndose llevar parte del partido a La Libertad Avanza, Macri haciendo renunciar a a un montón de dirigentes de la provincia para forzar la salida de la actual presidenta que responde al intendente de 3 de febrero. Digo, ¿cómo ves el PRO? Parece como que quedó en un no lugar o en una situación muy compleja, ¿no? ¿Qué análisis Sí, haces? yo creo que sí, porque pensá esto, José, el votante histórico del PRO Sí. es un votante, digamos, que hoy está apoyando a Javier Milei. Ujú. Digamos, de alguna manera, sin diluirse, pues yo no creo que se diluya, pero que indudablemente casi es el de los que el PRO y el radicalismo son los que sintieron más Milei presidente. Claro. Vos vas a los pueblos, gente que votó históricamente al PRO o que votó históricamente al radicalismo, dicen, nosotros hay que apoyar a Milei, hay que apoyar este cambio. O sea, entonces, fíjate vos que un expresidente de la República, el creador de un partido político que en menos de 20 años había llegado a la presidencia de la República, con el 5º mandato en la ciudad de Buenos Aires, asume la presidencia a través de, como si estuviéramos en pandemia, Uh-huh. a través de un Zoom para para no generar ningún tipo de situación que puedan estar midiendo hasta dónde el liderazgo de Macri es fuerte o no es fuerte. Claro. Te diría que esto está claro que indudablemente fue de los partidos, te vuelvo a repetir, junto con el radicalismo, que más sintieron Milei presidente. Seguro. Carlos, te agradecemos mucho el análisis, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo. Abrazo, muchísimas gracias. Chao, No. que tengan buen fin de semana. Igualmente, Gracias, gracias a vos. Bueno, pasó Carlos Germano, analizando de todo un poco, ¿no? Al gobierno, la figura de Milei, parte de la oposición, el escenario de conflictividad que plantea el Enigma Misiones, si eso derrama o no derrama a otras provincias. Ahí se estaba hablando de Chubut, con problemas con la policía. Bueno, veremos.